Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La violencia no ve edades y ahora hasta los más pequeños son víctimas de brutales asesinatos, y las estadísticas de menores ultimados preocupa a expertos que además lamentan la hazaña con que acaban con la vida del futuro del país, que encuentra un terrible final. Uno de los más recientes crímenes de este tipo se suscitó en el municipio de Guaymaca, Francisco Morazán, donde a machetazos asesinaron a un niño de 10 años de edad cuando había salido de la escuela e iba camino para su casa, cuando lo atacaron de forma bestial. Entre tanto, en la zona norte encontraron a un adolescente muerto, así como otro menor hallado de la misma forma en Ciguatepeque, por lo que solo en 24 horas se reportaron 3 jóvenes asesinados. De acuerdo a la red de instituciones por los derechos de la niñez, expone que solo en octubre contabilizaron 43 jóvenes muertos, siendo el 67% niños y 33% niñas, y señalaron que la mayoría de estos decesos están relacionados a masacres y asesinatos. La misma organización también detalla que los jóvenes de entre 19 a 30 años son la mayoría de las muertes antes descritas, y los departamentos donde más se reportan este tipo de incidentes son Francisco Morazán y Cortés, donde se encuentran las áreas metropolitanas más grandes y pobladas de Honduras. En lo que va del año, 483 niños, niñas, adolescentes y jóvenes murieron de forma violenta, según el COINPRIDE, por lo que organizaciones demandan de las autoridades ejecutar acciones concretas para tratar de reducir estos índices que cada año van en aumento, mientras que los perpetradores de estos dantescos hechos quedan impunes en la mayoría de los casos, reclaman defensores de los derechos humanos. Datos de Casa Alianza mencionan que desde el año 1998 más de 13,000 jóvenes fueron asesinados, y el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras afirma que más del 55% de muertes violentas en el país son adolescentes y jóvenes. No obstante, algunos criminólogos no descartan que gran parte de los asesinatos de menores los ejecuta el crimen organizado, ya que debido a la falta de oportunidades en Honduras, las familias separadas por diversas circunstancias y la falta de valores en el hogar convierte a los adolescentes en presas fáciles de las maras y pandillas, así como del narcomenudeo, que les encomienda realizar acciones ilícitas en las cuales terminan encontrando la muerte, y aumentando así la estadística de violencia en un país que, según analistas, parece no tener una estrategia para combatir este tipo de estructuras delictivas y sacar a los más jóvenes de las calles. Por lo pronto, los defensores de derechos de la niñez exigen a las principales autoridades del país que monten una genuina campaña para tratar de revertir esta crítica situación. Bien, gracias por estar en la entrevista. No digo buenos días por tantas cosas feas que están pasando. Hoy voy a abordar el tema de las muertes violentas de estos menores en las últimas horas, muertes de mujeres todas las semanas. Ayer aquí en la entrevista, antes de presentar a mis invitados de esta mañana, también abordé el tema de los transportistas, y el señor Galo, empresario, puso un audio que hace poco lo pusimos en el noticiero, pero lo voy a repetir. Ese audio lo puso ayer en la mañana aquí. Ayer salieron a la 1 de la madrugada de reunirse con el asesor presidencial Manuel Zelaya, los transportistas, pero hoy sucedió esto con ese video y el audio de ese bus. Miren, el bus quemado, esto en la zona de Cerro Grande. Poner el audio de lo que amenazaban. Escuchá, mira, dile a todos más de punto. Está bueno que no quieren colaborar con nosotros, está bueno, hombre. Nuestras mafias tampoco andan jugando. Ahí van a ver cómo es la onda, pues. Primero, hijo de puta, que nosotros miremos trabajando de dos buceros. De ahí lo vamos a reventar en vivo a cualquiera que sea. ¿Me entendés? No quisieron por las buenas, pues soquen la pija, metan unos 3, 4 militares por bus por lo menos para que y también hagan que vos más los acompañen hasta sus casas, ¿oíste? A trabajar. Primer dueño,
que nosotros volteemos ahí, que vaya a andar donde lo volteemos, donde vive ese hueputa, le vamos a ir a hacer una visita también de Isla Ocerote, para que miren qué pedo, como es nuestra mafia también. No es que el mensaje agarrarlo para tu persona también, vato, ¿me entendés? El mensaje agarrarlo para tu persona también, que va para todos, hasta los dueños de buses, todos, a todo mundo. Los de puta no quieren colaborar con nosotros, no hay pedo, hombre. A ver qué pedo. A más no les duele que lo reventemos a ustedes, les vamos a empezar a quemar las unidades para que miren qué pedo. Bien, eso fue ayer en la mañana aquí en la entrevista que se pasó ese audio. Lamentablemente hoy han quemado ya ese bus cumpliendo la amenaza. Más adelante vamos a abordar este tema. Inicialmente voy a presentar a mis invitados. Está conmigo el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Hugo Maldonado. Don Hugo, buenos días. Muchas gracias, licenciado Valladares. Y es cierto, decir buenos días como que es cómodo para algunos e incómodo para otros. Claro. Y es realmente una situación bastante difícil, esta situación de la violencia y la criminalidad que vivimos en Honduras. Cuando escucho ese audio, como decimos en los pueblos, hasta los pelos se me paran, ¿verdad? Realmente por la situación misma que estamos inmersos los hondureños en un círculo de violencia, criminalidad, extorsión y hambre, pobreza, miseria y esta recesión económica que también nos como que es la soga al cuello que tenemos en Honduras. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Aquí está el abogado Neri Ordóñez, es criminólogo, también jefe de la Cruz Roja hondureña. Neri, bienvenido. Buenos días, licenciado. Cabe mencionar que, en efecto, tal como usted lo ha indicado ahorita y lo ha dicho nuestro querido amigo Hugo, la criminalidad se ha desbordado, no hay excusa para no tratar de ubicar aspectos de orden. Se tiene el presupuesto, se le facilita el presupuesto, pero también se necesita tener un poco más de conciencia. Políticas públicas que prácticamente no han apoyado en ese sentido para poder reducir lo que es la muerte de menores, el incremento de este tipo de delitos lo que trae es una mala imagen para el país, una fuerte y mala imagen para el país, porque prácticamente el bien tutelado aquí es la vida y los homicidios prácticamente se han vuelto la comidilla diaria tanto del delincuente como de los entes a nivel internacional. Los medios de comunicación lo transmiten a nivel del mundo y somos una mala imagen en nuestro país en relación a los actos criminosos. Sí, hemos anotado aquí y vamos a empezar. ¿Qué debe preocuparnos más que este tipo de hechos en el país no son nuevos o que las autoridades a lo largo de los años no han implementado un plan para combatir la violencia contra la niña? Voy a iniciar con el director nacional de Casa Alianza. Hace ya varios tiempos, el director don José Ruelas de Casa Alianza. Buenos días y sus comentarios iniciales. Gracias por estar en la entrevista. Buenos días, licenciado Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, una aclaración. Yo ya desde mayo no estoy fungiendo como director de Casa Alianza después de 10 años. He decidido que necesitaba hacer otras cosas en la vida, sobre todo por temas de salud, de estrés, por todo esto que se vive en el país. Y entonces, pero sigo ligado al tema de derechos humanos y al tema de derechos de la niñez. Pero sí hacer la aclaración de que ya no soy yo el director de Casa Alianza. Y hay otra persona ya al frente, de manera interina, muy capaz, que está sacando adelante la institución, que creo yo que es la institución líder en protección de niñez en el país y por lo tanto se ve también sometida a altos niveles de estrés y de preocupación, ¿no? Porque trabajamos con los niños y las niñas que casi nadie quiere trabajar. Y también un saludo a don Noé y a Neri. Decir que el tema de violencia en el país es un tema muy amplio, que no puede reducirse solo al tema de crimen organizado o al tema de criminalidad. La criminalidad y el crimen organizado son manifestaciones de la violencia, pero la violencia ante todo es un ejercicio de poder
Entonces, eso es importante tenerlo en mente en el análisis, porque cuando hablamos de que son niños y mujeres que son asesinados y asesinadas, estamos hablando que no son personas que, especialmente con poder, pero las personas que los asesinan sí tienen el poder de hacerlo en distinto orden, en distinto grado, pero sí hay que reconocer que el tema del ejercicio de violencia es un tema generalizado en el país, a nivel de la familia, a nivel de las instituciones, a nivel del crimen organizado, a nivel de maras y pandillas, a nivel de la sociedad en general, y que tiene diversos factores de explicación, lo cual nos da también diversos factores de solución. Y creo yo que esta entrevista, este foro nos va a ayudar a hacer hincapié y a profundizar en ambos temas, tanto en las causas como en las posibles soluciones. Sí, muchas gracias. Dígame, don Hugo Maldonado, usted es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Comentarios iniciales de esto que ha ocurrido, estos asesinatos de estos muchachos, casi niños, algunos. Mire, nosotros desde el punto de vista, un saludo al licenciado Ruelas, a Neri y cualquier panelista que traiga consciente de la situación social que vive el país. Aquí estamos inmersos, estresados, estamos en una sociedad que no sabemos ni para dónde va la sociedad ni para dónde va la familia. Aquí hay una vulnerabilidad en derechos humanos palpable desde que uno se despierta en el nuevo día, a saber si voy a tener trabajo, a saber si voy a traer algo a la casa a comer, viendo la cocina, que no hay la semita, como decimos, o algo para hacer el café. Ya la baleada ya es en otro escenario. La situación de alimentaria a nivel del país, de familias, hay una situación bastante preocupante y sobre todo porque tenemos que ver el contexto general de lo que tenemos de país y el contexto general de que los políticos nos están dejando de país y que cada día la vulnerabilidad, no solo a los niños, no solo a las mujeres, sino a aquellas personas, a los adultos mayores, etcétera, a los jóvenes en este país. Si en la edad promedio de muertes violentas en el país es de 30 años, en 3 meses en el país, de enero a marzo, habían 158 menores de edad asesinados, con un promedio de 50 menores en este país asesinados mensualmente. E inclusive hasta nos convertimos tan, ¿cómo decirlo? Nos convertimos desde un punto de vista que cuando vemos fue asesinada una dama en estado de embarazo, obviamos el embarazo, obviamos lo que constitucionalmente establece la ley, artículo 67, el que está por nacer se le considerará nacido. Y fíjense que solo contamos el asesinato de la dama, más el fruto que lleva en su vientre lo pasamos desapercibido y solo mencionamos que estaba en estado de embarazo. ¿Dónde queda el artículo 67 constitucional? El que está por nacer se le considerará nacido. Pero este es el tipo de sociedad que nos han heredado la casta política de este país. La seguridad pública que tenemos en Honduras es lo que nos ha heredado la violencia, la criminalidad. Hay mucho que hacer, hay mucho que proponer, porque aquí no solo hay que señalar que qué hace seguridad o qué hace aquel o qué hace el gobierno o las políticas públicas, como dijo Neri. ¿De qué nos sirven políticas públicas, Neri, si no tenemos un despegue económico a nivel del país, a nivel de familia, a nivel de comunidades? Imagínese ese individuo, le quitó la vida a ese niño porque le pidió el jugo. ¿Quién conocía cómo andaba el estómago de ese individuo? Sí. No estoy justificando, no. Un momento.
sino que realmente la situación socioeconómica a nivel de comunidades, municipios y departamentos se juega un papel muy importante para la seguridad de aquellos grupos vulnerables a nivel del país. Le damos la bienvenida a la amiga. Gracias, buenos Un placer. días. Bien, está la comisaria Selma Vázquez, jefa de Equidad de Género de la Policía Nacional. Bienvenida. Muy buenos días. Don Hugo. Entonces, esta situación, las políticas públicas tienen que ir encaminadas. Se lo decía a un ministro el día de ayer, las políticas públicas van encaminadas con el desarrollo social. Si no hay un desarrollo social, un despegue económico, como lo necesita en este momento el país, realmente vamos a seguir contando niños, niñas, mujeres, jóvenes asesinados, muertos, y en las maras, en la pandilla, aquí, por doquier. Que si bien es cierto, como la estadística a nosotros nos dice que se ha bajado un punto, digamos, las muertes violentas a nivel del país, sí es cierto, pero es que no es ese el punto que tenemos. Queremos paz, tranquilidad, pero imaginen Guaymaca, un municipio que a lo mejor pasaba desapercibido, sin muertes violentas, un municipio que de una u otra forma tranquilo, y nos sorprende una muerte violenta atroz como la de este jovencito. Venía de su escuela. ¿Cuántos niños no estarán en ese mismo riesgo social en el resto del país? La prevención del delito me parece que es un papel muy fundamental también. El problema es que un policía cuida 5,000, 6,000 personas en Honduras. Es difícil. La extorsión, escuchamos el audio esta mañana. ¿Cuántos casos de esos vamos a seguir viendo a nivel del país? Porque esto forma parte del todo, de la violencia, la criminalidad. Y no es porque don Ramón Sabión tenga la culpa como ministro. No, la cuestión está que nunca hemos tenido un país en una política encaminada hacia mantener la paz y la tranquilidad. Lo que nos dejó el gobierno pasado realmente fue una situación que, si bien es cierto, venía de 87 a 38, 39 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Ahorita las tenemos a 38. Entonces, yo creo que aquí es un esfuerzo común de todos los sectores de la sociedad. Yo Neri lo conocí cuando era policía activo, es abogado y es criminólogo, aparte de eso, como decía al inicio, jefe en la Cruz Roja. Neri, sus comentarios iniciales. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que lo que vimos ahí en ese video cuando el padre lleva a su hijo en brazos, o sea, a nadie, yo creo que a ninguno de nosotros, miren, hasta el policía más innato o el militar o la persona con poder de estructura criminal o lo que sea, cuando ve a su hijo que está así, se inmuta. Y lo primero que uno piensa es en la venganza. Yo honestamente se lo digo por experiencia de levantamientos dentro de centros penitenciarios, de levantamientos cadavéricos, tal vez no es tener la precaución que allá afuera le van a hacer daño, sino que la repercusión que va a haber para esta persona ahí dentro de un centro penitenciario es de cuidarlo. Desde ahorita es de cuidarlo a él también, porque no es, como decía Hugo, no es una explicación ver la génesis del por qué él cometió el hecho. Se ha entrevistado a criminólogos, se han entrevistado a psiquiatras, a psicólogos, y por lo general repetitivo lo que hemos ido discutiendo es que la droga, el alcohol... Esa es la toma que dice usted. Esa, señor, mire, es que imagínese llegar, el niño sale de su escuela, llegar ahí al lugar a recoger a su hijo, y porque tuvieron que haber sido machetazos certeros, con impulso, con fuerza. Alguien con un enajenado, una persona que no tiene sus
sus cabales, ajá, y lo veo desde el punto de vista legal. Un buen abogado llega con su inhabilitación por tener esos trastornos mentales, Sí. prácticamente es una pena que la va a tener que ir a cumplir a un sanatorio. En el caso de Santa Rosita, qué sé yo, no tenemos también ese tipo de celdas, ese tipo de cárceles solo para cuidar ese tipo de personas. Prácticamente las estamos alojando allá en un hospital psiquiátrico. Allá, usted y yo bien sabemos, hay cualquier cantidad de asesinos que ahí se encuentran. Ahí está el famoso Pablón, ¿se acuerdan? Mató 13 personas, las colgó, las descuartizó aquí en el Carbón, cerquita de la Vía Olímpica. Ahí cometió él las fechorías, ahí ha realizado todo ese tipo, ahí, no solamente ese delincuente. Y cabe mencionar, Raúl, que esto no va a terminar, hay que ser realistas. No va a terminar, puede venir otro gobierno, puede venir otro estatus de policía al mando, comandantes militares, ministros de seguridad, ministros de educación, lo que sea. Va a ser bien difícil que nuestra educación, arraigada en patrones de décadas y décadas del machismo, de la sobreprotección y liberación de las drogas que queremos tener, eso va a ser bien difícil. Pienso que aquí tenemos que apuntarle más a la educación a los jóvenes, a los niños, que seguir teniendo más aviones, más helicópteros. Ahora, pero es necesario, usted puede ver los resultados que hay en El Salvador, Hugo. Usted puede ver los resultados. Más bien, aquí hay que ir avisorando si la economía que está en nuestro país, que es extranjera, va a preferir ir mejor a trabajar a El Salvador que quedarse aquí en nuestro país. Son repercusiones que poco a poco las vamos a tener que ir observando. Sí, comisaria Selma Vázquez, ¿qué comentarios tiene para la población sobre esto tan triste que ha ocurrido? Anoche pasé en las primeras notas 4 menores asesinados. ¿Sus comentarios? Sí, muy buenos días. Es triste y lamentable, sinceramente, desde el punto de vista, cómo se ve ese padre, como dice el compañero aquí, cargando al niño. Yo como madre, yo también soy madre de menores, ¿verdad? Y es difícil, es duro ver esas imágenes, ¿verdad? Y como policía le puedo decir que a veces uno se siente impotente, ¿verdad? Por muchas cuestiones. Si bien es cierto, la Policía Nacional hace todo su esfuerzo a nivel nacional por bajar lo que es la incidencia en estadística criminal, pero de repente necesitamos otros auges. Como decía, la temática, el tema de la seguridad no solo depende de la Policía Nacional, sino de cada ciudadano de nuestro país, ¿verdad? Involucrar lo que es el sistema educativo, ¿verdad? Actualmente, pues la Policía Nacional está haciendo énfasis en trabajar directamente con educación, salud también es otra temática muy importante. O sea, cada uno de los ministerios de nuestro estado deberían de ser parte de este engranaje de seguridad, no solo la Policía Nacional. Como le digo, en nuestra policía a nivel nacional pues hace todo lo humanamente posible, y si bien es cierto, en algunos casos no tenemos el suficiente recurso para darle cumplimiento de repente a una gran demanda de problemática que tenemos en ciertos municipios. Y en el caso de Guaymaca, pues ha sido un municipio bien tranquilo, un municipio que ha tenido un poco de baja incidencia, y es doloroso pues ver la situación pues, que se presentó el día de ayer con este menor. Las investigaciones que revelan. Hasta el momento pues ya la persona fue capturada momentos después del hecho, ¿verdad? Están haciendo todas las diligencias investigativas, y como le decía el compañero acá, de repente esta persona va a ser llevado, de repente, tal vez no a una celda, sino a un psiquiátrico, donde de repente posterior, con un buen abogado, pues va a salir libre por su problema de repente que tenga, ¿verdad? Entonces es bien tedioso, es bien indignante a la vez, y uno se siente como querer hacer muchas cosas, pero a la vez no se puede. Es difícil. Yo como madre le puedo decir, es duro, y sé que como cualquier ciudadano de nuestro país, lo que se mira pues son escenas bien desgarradoras, bien complejas, delicadas. Sí, antes de ir con el señor Rueda,
Quiero escuchar a Elena Fonseca, que está desde Comayagüela. Elena, buenos días. Hola, muy buenos días. La escuchamos, Elena. Ok, muy buenos días, señor Valladares y todos sus panelistas. Yo, si aquí estoy. Muy buenos días a todos, unos buenos días. Y, señor Valladares, yo creo que soy la única que le voy a decir esto. Porque la verdad es que sacan esto, fíjese bien lo que le voy a decir, sacan esto de los niños que los matan, pero en su canal pasan un programa de que dicen el capo de los sapos es de niños, cómo se inician en los capos, ¿verdad? Entonces usted está hablando de algo y está promoviendo también otra violencia, y los niños son curiosos, y más los adolescentes, más si toca eso, el dinero. Y la otra cosa que le voy a decir para terminar, porque realmente esto es tremendo, y es el hecho que usted como periodista, la señorita que es militar y todos los que están ahí, no me van a negar que saben que detrás de las maras, detrás de los extorsionistas, detrás de todo esto que está pasando, hay alguien que dirige muy grande. Muchos saben quién es. Yo me atrevo a decir que a mí me contaron que es un alto militar. ¿Por qué no? Mientras no quiten a esta persona que es quien dirige, y los militares lo saben, no vamos a hacer como en El Salvador. En El Salvador no hay militares, eran vagabundos. Y por eso se hizo eso. Aquí, si no quitan al jefe, nunca se va a mejorar esto. Y ustedes lo saben muy bien. Yo no les estoy mintiendo. Ustedes hacen noticia y es notorio hasta la audiencia, pero no hacen lo que tienen que hacer. Tapan todo, puro amarillento todo. Así es que usted lo sabe, quiten al jefe, declaren quién es y va a ver cómo esto se va a mejorar. Porque ellos son personas ignorantes que tienen que tener alguien dirigente. No son tan inteligentes para tantas cosas que están pasando. ¿Verdad? Tiene que haber alguien grande. Mientras no quiten al grande, seguiremos peor. Muchísimas gracias. Allá cada quien con su conciencia. Gracias, Elena Fonseca. Bueno, cada quien con su conciencia, incluyéndola a usted. Cada uno de nosotros sabemos. Por cierto, y eso Neri lo podrá explicar más, las estructuras criminales ahora. El otro día hablé con un abogado. Las estructuras criminales tienen gente hasta estudiando en las universidades. Señor José Ruelas, ¿comentarios? Micrófono. Micrófono. Sí, era yo que lo tenía apagado. Mil disculpas. Sí, creo que se han dicho muchas cosas importantes, pero también creo que es necesario recalcar que la violencia es un gran problema en el país, pero es un problema de salud pública. Y nosotros nos resistimos a verlo desde esa óptica que es válida, y la vemos a veces solo desde la óptica policía y delincuentes, o jóvenes y mareros, o violencia y pobreza. Yo quiero comenzar con algunos temas brevemente muy históricos que han sucedido en el país. Yo recuerdo cuando yo era niño, lo que yo escuchaba era pobre pero honrado, pobre pero trabajador. Y hoy eso ha cambiado. Hoy cada vez que hablamos de los pobres y de las pobres, en una especie de aparofobia, estamos pensando, pobre, en riesgo de hacerse delincuente. Y creo que eso es un enfoque que debemos revisar. Lo que quiero decir es que mientras sigamos pensando que con armas vamos a combatir la criminalidad y la violencia, estamos dando solo una visión parcial. Si la salud, si la violencia es un problema de salud mental, un problema social, es un problema de salud pública que tiene serias repercusiones en el cuerpo, en la vida, en la dignidad de las personas, es necesario que iniciemos por un proceso de rehabilitación de la violencia. Y eso es cierto, hay que hacerlo a nivel de familia, hay que hacerlo a nivel de barrio y colonia, hay que hacerlo a nivel de los espacios públicos como las calles, como los estadios, ¿verdad? Como las mismas instituciones públicas, porque la violencia está colada en todos los aspectos. Ahí está Neri,
Y cuando uno ve las estadísticas se da cuenta que los jóvenes en Honduras prefieren irse del país que meterse a una mara, a diferencia de otros países. Hay alrededor de unas 20.000 personas privadas de libertad en los centros de detención. Y según las estadísticas oficiales, ni siquiera 2.000 de ellos han pertenecido a maras y pandillas. Sí. En cambio, se van del país alrededor de 20.000 niños y niñas, es decir, menores de edad, cada año. Y más del 40 de ellos y de ellas se van solos. Nosotros seguimos hablando de migración, pero si fuésemos realmente mucho más francos, tendríamos que decir que la niñez y la juventud hondureña están evacuando el país, porque consideran que esto ya se hundió. Porque una cosa es migrar, pero otra cosa es irse porque aquí ya no se puede vivir. Y yo he empezado a decir eso. Más que migrar, muchas personas en Honduras evacúan el país, huyen de él. Y es importante que lo tomemos en cuenta. Pero además de rehabilitar a la persona, a la comunidad, al espacio público y a las instituciones, sean estas, digamos, de carácter público o privado, del ejercicio de la violencia, solo veamos lo que pasó en el estadio la semana pasada, ¿no? Que de hecho se le bajó el perfil al nivel de violencia, pero hubo violencia ahí. Necesitamos también generar espacios para reconstruir el tejido social. Los seres humanos hemos sobrevivido tanto porque tenemos la capacidad de cooperar. Esa es una de nuestras fortalezas como especie. Cooperamos en la selva, cooperamos en la sabana por siglos, después cooperamos en las cuevas, cooperamos en la construcción de aldeas cuando empezó la agricultura, y no voy a seguir. Lo que quiero decir es que ha habido en la historia de la humanidad esta tensión entre conflicto y cooperación, pero la mera supervivencia nuestra muestra que la cooperación es la que ha triunfado. De hecho, somos muchos más que antes, ¿no? Pero necesitamos entonces, además de generar este tejido social a través de la cultura, del arte, del deporte, de la espiritualidad, de la educación, para eso existen todos estos elementos, para que aprendamos a cooperar unas y unos con otros. Necesitamos también hacer ejercicios de protección. Y ahí es donde entra lo que se ha estado diciendo aquí. ¿Qué vamos a entender por seguridad? ¿Qué vamos a entender por protección? ¿Cuál va a ser el rol del ejército? ¿Cuál va a ser el rol de la policía? ¿Cuál va a ser el rol de los padres, de las madres? ¿Cuál va a ser el rol de todos aquellos que ejercemos un tipo de autoridad, sea esta formal, informal, sea institucional o no sea institucional? Pero además de la protección, es importante, lo que sí han dicho también muy bien, hacer una persecución del delito en función de evidencia, no solo en función de estigma. Aquí se ha cambiado el sentido de grupo. Mire, hay barrios y colonias donde viven 5.000 personas y 5 o 10 pandilleros los tienen aterrorizados a 5.000 personas porque se ha traspolado el sentido de grupo. Sucede que yo me siento solo frente a 5 delincuentes, aunque tenga 4.900 vecinos que no son delincuentes. Cómo la comunidad también es ayudada a organizarse, porque no podemos convertir a toda la población en policía para que todos cuidemos de todos, ¿no? O sea, eso no va a funcionar, pero sí podemos convertir a una sociedad protectora en ciudadanos conscientes, que tengamos mecanismos de alarma temprana, que tengamos mecanismos de diálogo y comunicación con la autoridad para que podamos acuerpar a la autoridad. Y no para que pensemos que un policía va a poder cuidar a 5.000, porque eso no va a ser posible. Necesitamos hacer varias cosas, pero ante todo necesitamos hacer una reflexión personal. Yo rescataría eso de lo que se ha dicho, en el sentido de que mientras yo no cambie mis conductas violentas, como político, como defensor de derechos humanos, como profesional, como trabajador, entonces este país no va a estar cambiando. Necesitamos empezar por un cambio personal y saber que nosotros vamos a ser constructores de paz y que necesitamos generar espacios de concertación, de diálogo, en lugar de que cada cosa en el país se convierta en un motivo de violencia. Lo que está pasando y perdón por meterme en ese tema, lo que está pasando
con el tema de la elección de la Corte, genera polarización. Nuestros líderes están generando polarización y eso genera violencia, genera desconfianza. Y donde hay desconfianza hay miedo, y donde hay miedo no puede haber cooperación. Entonces necesitamos dar una visión amplia de la problemática de violencia para poder dar soluciones amplias. Yo en este caso he propuesto 5 líneas estratégicas de trabajo, pero hay que decir que todo eso sí requiere de que también pensemos a la par en creación de oportunidades, en creación de empleo seguros, porque la creación masiva de maquilas o la atracción del campo a la ciudad no planificada sí generó una presión sobre estos 2 departamentos y sobre estos municipios, digamos, del Valle de Zulia y en Francisco Morazán, donde no había servicios básicos, ¿verdad? Y esas son oportunidades que tienen que darse. Entonces, seguimos hablando de educación, pero el 75% de la infraestructura escolar está en mal estado. Y tuvimos un montón de meses donde los niños no iban a la escuela y se pudo invertir en eso, en tener listas las escuelas para cuando los niños y las niñas regresaran, pero no lo hicimos, seguimos improvisando. A mí siempre, como filósofo, me causa gracia el hecho de que todos hemos aprendido a repetir. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero hoy lo que está de moda es decir, no, ya no hablemos del pasado, no hablemos del pasado, olvidemos eso. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer hoy. No, tenemos que definir lo que hoy vamos a hacer en función de lo que sí funcionó antes y de lo que no funcionó. Si no, vamos a tener un discurso que simplemente no nos va a dejar avanzar. Yo lamento, francamente, me parte el alma ver esas imágenes, el dolor que estas familias deben estar sufriendo. Ya son casi más de 500 asesinatos de niños y niñas en lo que va del año. Y creo que, el primer mensaje es de solidaridad con esta familia a la que no conocemos personalmente, pero nos solidarizamos como hermanos hondureños y deseamos, en nombre de Dios, en nombre de toda la bondad que pueda haber en el mundo, que este tipo de hechos no deban lograr suceder, pero sí hay que reconocer que mucho va a depender de lo que nosotros, que tenemos algún nivel de liderazgo en el país, podamos, desde nuestro pequeño espacio, podamos contribuir para que esto se detenga. Sí, don José Ochoa de Santa Bárbara. Don José, buenos días. Muy buenos días, les agradezco el espacio. Un saludo cordial ahí a los colegas, ¿verdad?, que hemos venido bregando pues en el tema de la prevención, protección y participación de la niñez. Seguimos obviamente en un contexto en el cual se sigue invisibilizando obviamente la niñez, se sigue realmente en una situación de buscar respuestas siempre punitivas y no respuestas a situaciones completamente sociales, ¿verdad? Y se ha buscado el aspecto meramente penal. Y no se está trabajando en el tema preventivo, no se está trabajando directamente con esa atención que merece la familia, ¿verdad? Frente a una situación se nos está dando la oportunidad de poder ingresar obviamente a esa familia para ver su condición y su situación, bajo 3 elementos que ya Guadalupe pues los planteaba, ¿no? Es decir, la familia, la escuela, ¿verdad? Inclusive la iglesia. Estamos hablando un lenguaje completamente distinto. Debemos de retomar. Uno de los aspectos que yo siempre lo planteo es que yo le preguntaba a mi padre, que murió de 101 años, ¿verdad? ¿Cómo era la escuela en tu tiempo? Él me decía, fíjate Arnulfo, que la policía, por ejemplo, la policía comunitaria, la policía, en ese tiempo le llamaban gendarmes, mira, si a uno lo miraban caminando por las calles solo, lo agarraban de la manito, le preguntaban dónde vivía, y si era tiempo de escuela, lo devolvían a la escuela. Realmente, pues, todos estos aspectos se han perdido y hemos entrado en una situación de abandono total a nuestra niñez, ¿verdad? Se está utilizando desde hace 3 décadas el método dejar hacer, dejar pasar. Necesitamos retomar estos elementos, ¿verdad?
y gracias, ¿verdad? Y ojalá pues podamos encontrar las verdaderas veredas para mejorar dicha condición. Gracias por su comunicación a don José Ochoa desde Santa Bárbara. El abogado Carlos Chactura, abogado, me hablaba de unos niños también, jugadores de fútbol. ¿Qué ha pasado, abogado? Sí, hola, buenos días, licenciado Raúl. Siempre es un gusto poder participar en sus programas. Un saludo a sus panelistas, especialmente a los amigos, a Hugo y a Neri, amigos de los que yo me siento honrado pues de poder considerarlos así. Mire, yo creo que no hay temor más grande para los que somos padres de que a un hijo le pudiera suceder una situación tan desgarradora como la que hemos visto en estos videos. Es lamentable la normalidad en la que hemos caído como sociedad en observar estos hechos, y que a muchos únicamente les puede parecer un caso más. Ya es una normalidad enfermiza ver estas situaciones como algo común. Yo ayer precisamente platicaba con alguien de que me sorprendía que ya no veía las patrullas en la calle haciendo patrullaje rutinario, sino que únicamente pareciera que solo salen en casos específicos, cuando ya se ha dado una situación, pero no como una presencia disuasiva del delito en las diferentes calles de barrios y colonias de Tegucigalpa. Nosotros vemos con normalidad el hecho de encontrar un niño de 5 y 6 años caminando solos en la calle. Eso no es normal, eso es una situación a la que hay que prestarle cuidado. Y como decía el licenciado Ruela, es necesario que la población se organice en los diferentes barrios y colonias. La policía no tiene la capacidad de darnos protección a todos. Debemos buscar nosotros mismos los mecanismos de protegernos. No es posible, como mencionaba él, que 5 o 6 personas en un barrio, en una colonia, puedan someter a 5,000, 2,000 o 3,000 personas, que los buenos somos más. Eso hay que entenderlo y hay que buscar la manera de poder organizarnos como política de Estado, incluso promover esa organización. Antes existían los comités de vigilancia en los barrios y en las colonias. Hay que promover toda esa organización a nivel de la sociedad. Ahora, sí quería comentar un caso específico. Yo soy dirigente de fútbol en ligas menores, y hace aproximadamente 40 días desaparecieron 2 niños de apellido Valle y Perdomo. Uno, como abogado también, uno sabe que desgraciadamente los casos que no se resuelven en las primeras 72 horas o que se encuentren a estos niños con vida en las primeras 72 horas, es muy difícil que eso se va a encontrar con vida a estas alturas. El gran problema es que ya han pasado 40 días, tenemos conocimiento de que los familiares no han recibido ninguna información. Es triste que ya haya situaciones en las que los padres ni siquiera puedan le quede el consuelo de poderle dar sepultura a sus hijos, porque no se encuentran ni a los menores ni se encuentran a los criminales. Creo que esta situación de los menores hay que ponerle mucha atención. Sobre todo es el futuro de nuestro país, es el presente y el futuro de nuestro país. No es posible pues que se sigan manejando estas situaciones dándole creo que no la importancia necesaria que se le está dando al tema de muerte de menores, así como el tema de muerte de mujeres. Gracias, licenciado, y tengan buen día a todos. Muchas gracias. Gracias, abogado. Comisaria Selma. Sí, ahondando pues en lo que es la temática, como Policía Nacional le venía diciendo, nosotros pues igual hacemos trabajos de vinculación con lo que son de repente educación, ¿verdad? Igual con los grupos vulnerables, ¿verdad? Y la temática pues de niños igual la trabajamos conjuntamente con Casa Alianza. Yo igual he participado en muchas mesas de trabajo
¿verdad? En lo que es la participación para lo que es la temática de muertes de menores. Y si bien es cierto, sí, como país necesitamos que cada ciudadano de nosotros pues se involucre, ¿verdad? A nivel de nuestro municipio, a nivel de nuestro barrio, que seamos un policía más, ¿verdad? Actualmente también igual estamos trabajando con las mesas de seguridad ciudadana, ¿verdad? En muchos municipios, y pues esperamos que esto pues los venga pues a ayudar, a apoyar un poco a lo que es minimizar un poco lo que es pues la temática de la violencia en nuestro país. De repente uno como policía hace el mayor esfuerzo por hacer el trabajo como corresponde, pero los demás ciudadanos o los demás engranajes que tienen que ir unidos a esta política de seguridad ciudadana no se involucran con esa empatía que realmente se necesita trabajarlo. Porque la temática de seguridad no directamente debe ser de la policía, sino debemos de trabajarla cada uno de los ciudadanos que somos de este país, ¿verdad? Yo, si bien es cierto, yo soy policía, pero después de ser policía soy un ciudadano más, ¿verdad? Y corro riesgo, de repente también tengo problemas en el lugar donde vivo y uno tiene que buscar estrategias como ciudadano para poder ayudar a la temática de seguridad y poder tal vez no hacerlo todo, pero el granito de arena que podamos hacerlo en bienestar de cada uno de ciudadanos, pues debemos de hacerlo de la mejor manera. No quiere decir que cada ciudadano va a ir a exponerse, no, hay formas y temáticas como poder armar la vinculación en cada municipio, en cada departamento, ¿verdad? A nivel nacional nosotros contamos con 19 jefaturas metropolitanas, 18 departamentales, en las cuales cada uno de estos señores oficiales que están al mando de estas jefaturas están trabajando anuentemente con lo que es la incorporación de las mesas de seguridad ciudadana, que esto, si bien es cierto, los ha venido a ayudar en ciertos municipios, los viene a ayudar a la temática de seguridad, y es un trabajo muy bonito que se trabaja de cerca de la comunidad, se conoce la problemática de la comunidad y se trabaja en una matriz operacional para planes de acción para cada uno de los problemas que tengamos en esa comunidad. Pero habrá que hacerlo de corazón, con aquella anuencia de tomar cada problema como que fuese de uno, ¿verdad? Y así pues podemos salir avante y pues confiando en Dios que pues esto cada día pues vaya mejorando y tomando conciencia de la problemática que estamos viviendo actualmente. Voy a Choluteca, don Yuri Pérez, buenos días. Buenos días Raúl, buenos días a sus participantes ahí. Mire, yo creo que la policía debe priorizar. Yo creo que la policía debe de empezar por las causas torales, por lo grande, ¿verdad? Pero por ejemplo, para poner un ejemplo, el sábado en la noche 4 patrullas esperando a ver que pasaran bolos manejando carros, mientras en mi casa se estaban metiendo los ladrones, ¿verdad? Eso no puede seguir sucediendo, señores. Busquen lo toral, empiecen por lo toral. Hay un montón de bandas, ustedes saben, la policía sabe dónde están, quiénes son. Deben de proceder, hombre. Deben de proceder, pero no estar desperdiciando en la logística. En vez de pasar un bolo ahí para quitarle los documentos, cancelarle la licencia o cualquier otro, etcétera, etcétera. Yo creo que la prioridad es lo que está faltando en nuestra policía. Muchas gracias, buenos días. Gracias, abogado Neri. Bueno, 32 años han transcurrido. El 24 de julio del 1990 fue adquirido o fue suscrito prácticamente la Convención sobre el Derecho del Niño, ¿verdad? Y tal como lo explicaba el señor Ochoa desde Santa Bárbara y el señor Rueda, las políticas públicas prácticamente son del Estado. Aquí el problema es de salud. Y si nos vamos a adherir a este comentario, yo creo que aquí es bueno preguntarle a los padres de la patria, al gobierno, qué política pública, aparte de la creación de leyes, pero qué política pública es la que podría desarrollarse para contrarrestar tanta muerte de menores. Cabe mencionar que, como lo decía Chactur,
no solamente podemos ir observando el desaparecimiento de un niño, porque de repente tomó la decisión de moverse fuera del país. Habría que ver, cada caso es diferente, Selma bien lo sabe, hay un procedimiento para poder indagar en aquella situación. No se hace de la noche a la mañana, se tiene por lo general un espacio de 72 horas, eso ya está tipificado en el Código Procesal Penal para que en algún momento se pueda tener ese manejo de esa circunstancia, pero ya 40 días son espacios en que la familia entra en una agonía. Entonces aquí tendríamos que ir viendo qué circunstancias son las que se ejecutan. Hablamos sobre estructuras criminales, maras y pandillas, el reclutamiento de jóvenes, la muerte de menores, llámese estructura criminal. Yo pienso que no es facilidad de echarle la culpa a la policía porque no está cuidando. Miren, el ejemplo de este niño es palpable. O sea, no podemos en una calle solitaria tener un policía, porque como lo decía Hugo, un policía está cubriendo un espacio de 5.000 ciudadanos aproximadamente. O sea, entonces, en Honduras tenemos un policía por cada 5.000 ciudadanos. Sí, es correcto, eso es lo que se tiene. Y la estadística mundial indica que es un policía por cada 1.000 habitantes. Eso es lo que se debería de tener. Tenemos un déficit de 4.000. Sí, o sea, pero como lo decía el licenciado Rueda, no es poner mayor cantidad, sino que tener políticas públicas, educar a los niños. Mire, lo que Costa Rica tomó como referencia allá en el 49, en el 50, yo pienso que lo tenemos que hacer nosotros, apuntarle a la educación, apuntarle a esos programas. Si bien es cierto, la cátedra morazánica ya se va a implementar, pero implementemos cómo entrar a una cátedra para enseñarle a los niños en la escuela desde el punto de vista de criminalidad, ver lo infanto-juvenil de lo que la criminología utiliza. Ese tipo de actitud es la que deberíamos de ir viendo, deberíamos de ir apuntando al futuro, a lo que nuestros hijos, cómo piensan, porque yo les soy honesto, usted pregúntele a un jovencito de 6 a 10 años y hasta el léxico ha cambiado. Este encierro nos obligó a cambiar en muchas maneras, muchas formas. Entonces también el delito, así sucede. Un encierro nos provocó angustia porque no teníamos trabajo, nos corrieron, se duplicó la familia en ese encierro y poco a poco, ¿qué es lo que vamos obteniendo? Vamos obteniendo violencia, porque aquí no es el simple hecho de encontrar y parar la producción de drogas. Aquí lo hemos hablado, Raúl, dejamos de ser una bodega para ser productores. Dejamos de ser consumidores de alta alburria cuando utilizaba cocaína, heroína. Hoy es lo que hoy es lo común, como cuando le decía en el barrio, no, está fumando marihuana. El que ya utilizaba la cocaína era de un estatus diferente. Hoy no. Hoy la producción ha ingresado a esas escuelas. Muchos de nosotros tenemos conocimiento en esas aldeas, en esos barrios, en esas colonias, donde nunca había un tan solo ápice de criminalidad. Hoy se han visto, hoy lo hemos visto, hoy lo estamos palpando. Entonces, yo pienso que no solamente es eso, y algo muy esencial, Raúl, fíjese que los menores dentro de sus rasgos criminales, si lo vemos desde ese punto de vista, tienen que ver con los impulsos. Y los impulsos de estos jóvenes, ya que el menor tiene, valga la redundancia, menor sentimiento de precaución. Y entonces el menor sentimiento de precaución en el menor lo impulsa a cometer este tipo de hechos. Entonces, no es relación con lo que ha sucedido en la muerte de menores, pero el porcentaje que hay es porque niños han muerto por armas de fuego, niños han muerto por armas blancas, niños han muerto
en riñas tumultuarias donde una roca es tirada sobre el cráneo de este y la muerte es violenta. Entonces, si la muerte es violenta y llevándolo a las estadísticas que dice Hugo, que sí han bajado, pero las muertes violentas traspasan fronteras. Y esto prácticamente no nos cae bien. La misma percepción de la sociedad. La sociedad tiene una percepción de encierro, aunque como usted dice, 5 miembros de una estructura criminal tienen a 4.996 personas o 95 personas preocupadas porque ahí va fulano de tal y lleva armas, una tan sola ojiva que salga de ese cañón produce la muerte. Entonces esa intimidación es fuerte. No sé si está todavía el señor de Choluteca, Eddie. Don Carlos Ortiz. Don Carlos. Sí, correcto. El que le metieron a robar. Sí, correcto. Lo escuchamos. Raúl Valladares, uno de los mejores periodistas y panelistas que tiene ahí, lo felicito, pero hay que vivir en los barrios para convivir con la delincuencia. De 1997 a este año, la verdad que da pena, ¿verdad? Da pena no poder haber controlado esta situación, porque yo estuve en el táctico especial Francisco Morazán, en el 71 tenía 15 años, y no habían estos desórdenes, y no es porque el tiempo es pasado, sino que nuestros padres los criaron con una forma más drástica, que no fueron al ejército. Yo fui al ejército, paracaidista y todo, con mi comandante, quiero que recordarle de mi comandante que está un poco ya, está enfermo, mi coronel Amica Geraya Rodríguez. Mire, la juventud se ha desbocado por las redes sociales, la delincuencia por las redes sociales. Entonces no es problema a veces de la policía, porque tenemos 14.500 policías militares que dejó Juan Orlando, ahí disculpen que lo estoy mentando a Juan Orlando. Entonces, la verdad que si no hay mano dura, como en la casa, como antes, en la calle, nadie va a poder reparar esto. Y felicito a la policía que está ahí por tener ese valor de pertenecer a la policía preventiva, ¿verdad? Que no es fácil ser policía preventivo en este país y que dicen que tienen culpa y no tienen culpa. No, es un flagelo de gente grande que está atrás de todo esto. Y la verdad que felicito porque la primera vez, ahora el que vive en los barrios y colonias sabe cómo se vive. Los demás no saben nada. Gracias. Gracias a usted. Antes de la pausa, luego voy con don Hugo, con el señor también José Guadalupe Ruelas. Una mujer solicitada en extradición por Costa Rica fue capturada este martes en la ciudad de La Ceiba. Se trata de Arlene Clarisa Spicer Clark. Repito, esta mujer es solicitada en extradición por Costa Rica, fue capturada este martes en la ciudad de La Ceiba. Se trata de Arlene Clarisa Spicer Clark, de 41 años, originaria de Estados Unidos y que cuenta con una solicitud de extradición por parte de la Justicia de Costa Rica de acuerdo a la versión preliminar de la Policía Nacional. Esta ciudadana se convertiría en la tercera mujer extraditada por la justicia hondureña, sumándose a Marlene Griselda Maya, esposa de José Inocente Valle, uno de los miembros del clan Valle, y Erlinda Bobadilla, también ligada al clan de los Valle. Entonces esta mujer capturada hoy martes, en La Ceiba, Clarisa Spicer Clark, de 41 años, originaria de los Estados Unidos, y ha sido solicitada en extradición por parte de la justicia de Costa Rica. Es la versión preliminar de la Policía Nacional. Cuando hablamos de extradiciones aquí en Honduras, ya es una costumbre, desgraciadamente, para el país. Y lo que él dice, aquí Emilio me está diciendo en los barrios y colonias, la idea de los comités de vigilancia en barrios y colonias minimiza la proliferación de criminales y delincuentes. Una pausa y continuamos. Aquí en Honduras somos bien desordenados. Eso no funciona. Debería funcionar, pero no funciona, somos bien desordenados. Está representada por un legislador que no tiene derecho a voto. En estas elecciones los votantes renovarán 1/3 del Senado, que equivale a 35 puestos, y se elegirán todos los integrantes de la Cámara de Representantes, es decir, los 435 escaños. Este ha sido un informe para La Entrevista.
Bueno, es que se nos vienen, primero como activista de derechos humanos, yo soy padre de familia. Cuando veo las imágenes, y también hemos aprendido cómo utilizar la prevención y cómo utilizar inclusive la criminología en esos municipios, como lo dijo la comisaria aquí presente, en esos municipios que hasta cuando se muere una persona por una muerte natural es noticia. Sí. Se murió doña fulana o don sutano, etcétera. O apareció muerto y no se sabe cómo. Eso, en municipios, en mi departamento, Cotepeque, por ejemplo, eso era demasiado, era una noticia. Ahora nos vemos día a día, ver cómo la vida se nos va en un cerrar y abrir de ojos. Y no quiero dejar dejarlo por alto, decirlo, porque siento que muchos oficiales de policía nos están viendo en el municipio. Cientos y miles de padres de familia nos están viendo en su comunidad. Este muchacho que asesinó a este niño, para mí que ya tenía un historial, y que los agentes de policía deben de visualizar quiénes moran en el municipio. Lo que decíamos, 5 no pueden dominar una colonia, pero eso en este país es cierto. Aquí es... ¿Por qué? Porque esos 5... Por temor. Esos 5 nos dominan y nos conocen a todos, los de la colonia. Cuando entra alguien que no es de la colonia, hasta lo identifican, lo banderean para dónde va, de dónde viene, y si es de un lado contrario, no volvió a salir de esa colonia. ¿Se acuerdan aquellos muchachos que de San Pedro Sula fueron a Choloma a ver una novia? A Choloma se metieron a un barrio contrario y alguien les salió al camino y les preguntó: ¿de dónde son ustedes? No, ya venimos de la Ribera. Un lugar diferente. Entonces, aquí hasta vivir en los lugares donde están marcados por determinados sectores, hasta eso hay que tener cuidado. Creo que las comunidades deben de cuidarse en esos aspectos y tener visualizada la situación, quienes convivimos, o ser solidarios inclusive en muchos casos, porque este muchacho, yo siento que ya tenía problemas inclusive hasta familiares. Hay esa violencia familiar que muchas veces la callamos, etcétera. Y qué lamentable, qué triste. Y como lo dijo usted, este caso puede terminar hasta en la impunidad, porque si a este muchacho se le prueba científicamente o forense que tiene problemas mentales, ¿dónde va a terminar? Lo inhabilitan automáticamente. No es una persona que penalmente lo van a poder llevar. Correcto. Entonces, miren, debemos de cuidar mucho a la familia, debemos de cuidar a nuestros hijos. Pero ¿quién en Guaymaca se iba a imaginar que una situación de esa naturaleza iba? Guaymaca, que dentro de la estructura de Francisco Morazán no aparece en los municipios violentos. Exacto, eso es importante. Hablamos nosotros, ¿cuáles son los departamentos más violentos a nivel del país? Bueno, tenemos al departamento de Cortés, Francisco Morazán, Olancho. Un momento. Pero no todos los municipios de Cortés son violentos. Si hay municipios que hasta se olvida uno que pertenece, porque no hay esa incidencia que dijo la comisaria y que dice el Ministerio de Seguridad y que decimos todos los que llevamos la estadística de la violencia y la criminalidad. Pero esos municipios no debemos de olvidarnos de ellos. Debemos de fortalecerlos para que esa paz, esa tranquilidad y esa menor incidencia que hay, fortalecerla para que no se nos agrande. Aquí Tegucigalpa nos da el 60% de las muertes violentas a nivel del departamento de Francisco Morazán. Lo demás son
es una violencia controlada, llamémosle así. Pero hay municipios que ni se mencionan. Entonces, lo mismo en Cortés, lo mismo en Olancho. Decimos Olancho, porque en efecto ese es el nuevo corredor de la droga. Olancho es un corredor de violencia y criminalidad que, mientras otros departamentos han bajado su incidencia en la violencia y la criminalidad, Olancho se nos creció. Se nos creció. Entonces, pero esto fue la reorganización que tuvieron los grupos organizados a nivel del país, diseñar el nuevo corredor entre Olancho, gracias a Dios. Bueno, no sé si ya pararon aquella carretera que estaban haciendo allá para unir a gracias a Dios. Entonces, realmente la situación, todo eso tenemos que tenerlo, pero la familia, la escuela, yo vengo de la escuela de la doble jornada. En la mañana íbamos a almorzar y regresábamos. Entonces, ¿Y el sábado a actos cívicos? Actos cívicos o agropecuaria. Sí. Entonces, pero ya esa escuela se nos perdió. Ya... bueno, ahora es un milagro que haya clases. Hasta un milagro que haya clases, es correcto. Voy con el señor Relas, con José Guadalupe. Aquí tengo unas anotaciones de producción. ¿Quiénes son los responsables de que la juventud está pagando con su vida por la ola de violencia? Aparte de las autoridades, ¿los padres tienen culpa? ¿Qué papel juegan las maras y pandillas en el asesinato de jóvenes en Honduras? ¿La hazaña en que matan a los jóvenes son mensajes de las propias bandas delictivas? Don José. Creo que es una pregunta muy importante, en el sentido de que, aunque Fusina nos decía en 2018 que en Honduras hay apenas unos 4.800 jóvenes pertenecientes a maras y pandillas, su accionar es sumamente letal. Su efecto es aterrorizador. Entonces uno se pregunta cómo es posible, bueno, si ya acaban de decir que tenemos más de 15.000 policías, más de 20.000 militares y son menos de 5.000 mareros, entonces quiere decir que el problema no está en el número, sino en la estrategia, ¿no? Y para eso creo que hay que hacer un poco de memoria. Yo quiero utilizar la lógica que utilizó Humberto Eco en su libro Construir el enemigo. Y es el hecho de que hay muchas cosas que podemos hacer en el país. Ya hemos hablado de algunas y creo que tener un espacio para hablar ya específicamente de cada una de ellas sería importante en otro momento, pero no todo depende de lo que sucede en el país. La geopolítica tenía hasta la década de los 80 como enemigo a la insurrección, ¿no? El enemigo era el guerrillero, era tal. Pero ese enemigo en 1989, con la caída del muro, empieza a perder fuerza mediática y empieza a perder influencia geopolítica en el país. Pero había que seguir controlando este territorio. Y entonces, geopolíticamente, en Latinoamérica, se creó la guerra contra el narcotráfico y se creó también la guerra contra las maras y pandillas. Lo que quiero decir que en el triángulo, mal llamado Triángulo Norte de Centroamérica, las maras y pandillas no son un fenómeno que nacieron como los hongos. Son el fruto de condiciones sociales y económicas, pero también son el fruto de políticas públicas hechas, ¿no? Ustedes recuerdan cómo en la década de los 90 se decía, mire, van a venir las maras y pandillas y se van a meter al centro de Tegucigalpa, y toda la gente salía corriendo. Y se nos hizo creer que eran ejércitos y miles de personas, ¿no? Y se ha construido ese enemigo que, junto con la violencia política y económica que se ejerce desde la institucionalidad, ha hecho vivir a las comunidades pobres en el miedo. Y ese miedo impide que las comunidades se organicen para solucionar sus problemas y para exigir sus derechos. Y entonces eso también influye. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mientras no tengamos una reflexión sobre el panorama total, entonces las soluciones que vamos a proponer van a ser siempre parciales. ¿Las maras y pandillas son un problema serio para el país? Sí lo son. Necesitamos encontrar la forma en que en Honduras no haya más maras y pandillas. Necesitamos hacerlo. Y en ese sentido yo creo que un aporte académico que hizo el actual director de la policía,
Gustavo Sánchez, creo que es uno de los mejores libros acerca de la problemática de maras y pandillas que yo he leído para Honduras. Debe ser un texto a analizarse en las universidades, en las facultades de sociología, de psicología, en muchas facultades de ciencias sociales y económicas, para poder construyendo soluciones alrededor del problema. Entonces, no se trata de ver cuántos mareros logra alcanzar un policía, sino cómo logramos prevenir, primero, que sean más, y segundo, que puedan reintegrarse a la sociedad. De lo contrario, el éxodo, la evacuación de mujeres, de niños y de jóvenes en el país va a continuar. Y sí necesitamos, yo voy a retomar algo de lo que usted decía, necesitamos que haya orden en la familia, que haya orden en la institucionalidad, que haya orden en las mismas organizaciones sociales que trabajamos, ¿no? Y ahí el Estado tiene un papel de liderazgo. O sea, no puede ser que porque yo trabajo en una ONG soy el dueño de la verdad y hago lo que quiero, y que la otra hace una cosa distinta, y la otra hace una cosa distinta, cuando tal vez, guiados por las necesidades y el análisis y el liderazgo del Estado, podríamos trabajar en conjunto y lograr mejores resultados, ¿no? Y lo mismo sucede para las iglesias. O sea, las mismas iglesias viven a veces peleando entre sí, ¿no? Los equipos de fútbol viven peleando entre sí, los partidos políticos viven peleando entre sí. Entonces necesitamos sentarnos y darnos cuenta de que si no nos ponemos de acuerdo, si no somos capaces de poner en la mesa aquello en lo que estamos de acuerdo y construir estrategias, tácticas y actividades para poder reducir y prevenir la violencia, no lo vamos a conseguir. Sí, don Oscar Brevesta, desde El Progreso. Don Oscar, buenos días. Buenos días, don licenciado. Me da gusto saludarle y me da pues bendiciones para los panelistas de turno de hoy. La verdad que hoy da tristeza tener, por ejemplo, en el panel, allí, como panelista, un criminólogo, un director de Casa Alianza, el presidente del CODE y la dama policía que está ahí. La verdad que da tristeza. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están discutiendo ahí, no hay quien implemente la justicia en este país. Jóvenes contra jóvenes. Hoy se matan unos porque son de un número, otro, porque el otro de otro número. La verdad que es un solo relajo, un solo caos en este país. ¿Por qué? Ustedes solo son estadísticas, solo son números, pero no hacen nada. Por ejemplo, el criminólogo nunca investiga. La impunidad está de moda en este país. El director de Casa Alianza, en vez de inculcarle cosas buenas a esos jóvenes que tienen ahí, es un verdadero nido de delincuentes, criminales en potencia, porque son pocos los que realmente quieren cambiar su vida. Y el presidente del CODE, en vez de como de estar tomando agüita cada rato ahí, hombre, que se dedique a hacer lo que verdaderamente debe hacer el presidente de derechos humanos, defender los derechos humanos, no de los pandilleros, no de los criminales, sino de aquellos que han salido con sus camas en el lomo de la, ¿cómo se llama?, de las colonias, de sus casitas, que tanto les ha costado, y no esa sonrisita que está tirando ahí, no, hombre, una sonrisita grosera. La policía, lastimosamente, solo un número también, más de 4.000, estaba diciendo, 4.500 pandilleros y 20.000 militares no pueden recuperar este país, y otros 20.000 policías no pueden recuperar este país. Qué lástima, qué barbaridad, solo somos números, señores, mientras el pueblo desangra. Ustedes están ahí tomando agüita, tomando cafecito. No, hay que salir, hay que implementar todo lo que ustedes, el conocimiento que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que no sigamos viviendo impunidad. Yo tuve que dejar mi casa allá en Tegucigalpa. Ahora mi casa es un nido de maderos. La sonrisita que tira don Hugo Maldonado ahí, no es la señora, porque da no sé qué, están viendo ahí. No estoy poniéndoles atención a todos, pero solo son estadísticas, caramba. Implementemos lo que implementó Bukele en El Salvador, limpiemos este país de esta escoria, hombre. Si mire, yo no miro una persona en un marero, lo que estoy viendo es un demonio encarnado. Por favor, pongámosle un alto a todo esto. Policía, no solo
sirvamos para ir a cuidar un muerto. Los muertos ya no van a irse corriendo. Gracias, don Oscar Breve. El comisario Selma Vázquez, la policía, ¿tiene estrategias para combatir todo esto? La Policía Nacional trabaja por medio de estrategias que se trabajan anualmente. Si bien es cierto, aquí tenemos al compañero de Derechos Humanos que conoce mucho la temática, conoce mucho lo que son las estrategias de la Policía Nacional, es fácil y bonito decirle, echarle la culpa a todo el mundo, a uno como policía, al de Derechos Humanos. Cuando nosotros tengamos esa conciencia como ciudadanos y pongamos los pies en la tierra y tengamos la problemática y trabajemos para eso juntos, entonces vamos a entender al policía, vamos a entender al militar, vamos a entender al de Derechos Humanos. Porque si bien es cierto, algunas veces somos estadísticas también en hablar, pero no sabemos a unirlos a la problemática. Si bien es cierto, yo como policía entiendo la problemática de cada ciudadano, entiendo que tenemos problemas en muchos barrios y colonias de nuestros municipios, de nuestros departamentos. Como policía hago mi estrategia a seguir al trabajo anuente, pero ¿qué hacemos los demás? ¿Qué hacen las demás personas para el mismo trabajo? Algunas veces son apáticos a la función que se le ha encomendado. Si bien es cierto, dejamos hacer, dejamos pasar, porque de repente hasta en nuestra propia familia o en nuestro propio amigo es parte del área contraria, por decir así. Entonces es facilito criticar, pero lo bueno es tener la conciencia y hacer el trabajo como corresponde y formar parte del engranaje de las estrategias tanto de la policía como de la policía militar, como del Ministerio Público, porque este trabajo de seguridad no es directamente solo de la policía, sino de cada ciudadano, de cada maestro, de cada médico, de cada cuestión, o sea, de cada personaje o cada funcionario de cada institución para poder salir adelante en la situación. Si bien es cierto, hablamos de los menores, ¿qué hacemos como padres de familia? ¿Cuáles son esas estrategias que tenemos como padres para decirle a nuestro hijo, cuando vaya a la escuela, si usted mira esto, apártese de esto? Entonces tenemos que ser parte de eso también. Hemos perdido esa función como padre o madre de familia. Algunas veces abandonamos a nuestros hijos, algunas veces no los escuchamos, porque la cuestión de papá no solo es llevarle comida, no solo es darle los cuadernos para que vaya a la escuela, también es ser su amigo, ver cuáles son las amistades que tiene de cerca, conversar con ellos, qué es la problemática que siente, porque el problema a veces no lo es directamente en la calle, también lo tenemos en casa. A veces la violencia la tenemos en casa y de repente es un patrón que ya viene de casa, un patrón de conducta en las cuales muchos niños no sabemos si esta persona que mató a este menor viene de una conducta de violencia en casa. Porque cuando yo actúo violentamente es porque de repente me he criado en el área de violencia o me manejo en un área de violencia. Como madre de familia yo también soy parte de mis hijos. Yo hago mi función en Tegucigalpa, pero mis hijos viven en otra ciudad que no es Tegucigalpa. Y desde acá hago mi función responsablemente como madre. Yo sé dónde están mis hijos, sé a qué horas se acuestan, sé a qué horas comen, sé a qué horas estudian. Y como madre de familia, yo le puedo decir a todos los padres de Honduras que pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos que hacer algunas veces sacrificio por llevar y traer a nuestros hijos. En el caso del municipio de Guaymaca, que se dio este caso, era un municipio tranquilo. De repente ahorita, como decía el compañero, ya se abrió un foco. Ya los padres de familia, considero yo que van a tomar una estrategia para poder mandar a sus niños a la escuela, para irlos a dejar, irlos a traer. Y dentro de la escuela es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de que todo lo que esté, o sea, todo lo que pase dentro de la escuela también es parte de lo que tengan que vivir estos niños. Entonces, como miembro de la Policía Nacional puedo dar la cara ante la ciudadanía y decir, la Policía Nacional hace esfuerzos por hacer su trabajo anuentemente cada día. Tenemos estrategias en las cuales pues trabajamos anuentemente para bajar un poco la incidencia. Si bien es cierto, tenemos un índice bajo de homicidios, ¿verdad?
pero también trabajamos en otras estrategias de prevención. Se trabaja con las escuelas, tenemos muchos grupos nosotros trabajando en las escuelas, trabajando con adolescentes y con grupos focales, con grupos vulnerables, pero lo que hacemos no es poco comparado con lo que necesitamos realmente como país. Necesitamos que cada uno de nuestros ciudadanos pues se enfoque y sea empático al problema del otro ciudadano, y no que miramos un problema y de repente, como no es de mi familia, como no es directamente mío, pues no lo veo con aquella empatía para poder ayudar con el simple hecho de una denuncia. Podemos ayudar en mucho, y más que todo pues brindar a la ciudadanía, decirle que la policía pues está cada día trabajando por la seguridad de cada uno de los ciudadanos, y vamos a seguir hasta que podamos ayudar cada día y poder pues bajar un poco más. Difícilmente la violencia la vamos a erradicar, eso es mentira. A medida que va creciendo la tecnología, a medida que va creciendo un montón de cosas, se los van a ir incrementando y los van a salir muchas cuestiones diferentes, porque son muchos factores. Directamente la violencia no solo es o sea, hay muchos factores que tenemos que trabajar a nivel de país para poder ir minimizando, porque erradicar difícilmente se va a erradicar. Sí, voy a una pausa. Buenos días, Raúl. El problema no son las leyes, es la confabulación de algunos policías y militares con el crimen organizado. Si no, veamos cómo ex policías y militares se hacen millonarios con sueldos de 20 o 30 mil empiras. ¿Cómo es posible que todos en sus barrios saben dónde viven los mareros, los narcos, menos la policía? Durante 10 años de gestión, junto a un gran equipo, Casa Alianza logró sacar de la situación de calle alrededor de unos 15.000 niños y atender a miles de niños y reintegrarlos una vez que eran deportados también de Estados Unidos y México. Y yo creo que la sensación de que no se está haciendo nada es la clase media muchas veces en la población. Pero hay esfuerzos, y yo creo que todas las personas que estamos en el panel hemos hecho esfuerzos y hemos creído de que las cosas pueden cambiar. Yo siempre digo que es una cuestión aritmética, que siempre vamos a encontrar más soluciones que problemas, porque a un problema le podemos encontrar 5 soluciones. Pero lo importante es que lo hagamos juntos, lo hagamos de acuerdo, lo hagamos de manera organizada para que tengamos impacto. Y yo sí creo que podemos hacer mucho por reducir la violencia en Honduras. Hay países desarrollados que tienen mucha tecnología, que tienen grandes niveles de conocimiento, de información, pero también de educación y de civilidad y de ponerse de acuerdo, ¿no? Y que han logrado grandes metas en su desarrollo. Yo creo que Honduras no debe renunciar a seguir creciendo en su desarrollo, y eso implica la reducción de la violencia. Muchas gracias por haber participado esta mañana el exdirector de Casa Alianza, don José Guadalupe Ruelas. Comisaria Selma Vázquez, usted es la jefa de Equidad de Género de la Policía Nacional. Sus comentarios y mensaje final. Sí, pues más que todo decirle a la ciudadanía que su policía está aquí, trabajando en beneficio y en pro de cada uno de la problemática que se vive pues a diario. Y hay que sumarse, ¿verdad?, a la problemática. No hay que ser empático con los problemas de los demás, y podamos pues a unirnos para trabajar en pro de cada una de las situaciones en cada municipio, en cada barrio, en cada departamento. Si bien es cierto, no es fácil, pero tampoco imposible, podemos lograrlo. Alguien decía, los buenos somos más, y si los buenos somos más, entonces ¿por qué no los unimos y hacemos algo en pro del beneficio del país? Solamente. Muchas gracias, comisaria Selma Vázquez. Don Nelly Ordóñez. Bueno, Raúl, prácticamente decirle a la ciudadanía, cuidemos a nuestros hijos. Nelly, pero ¿cómo la ve usted? ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve esto? ¿De la violencia? Sí. No, la violencia no va a parar, Raúl. Por eso, a mí hay que, hábleme la neta, como dijo. La violencia no va a parar, y no va a parar porque estamos arraigados en esa situación. Políticas públicas que podrían mejorar la estabilidad de la ciudadanía. Muchas veces, como decía un ciudadano, ahondan en situaciones triviales, ¿verdad? No solamente es el hecho de ver una estadística,
sino el hecho de compartir y de colaborar. O sea, ¿cuántos criminólogos no vemos en relación a lo que el caballero Brevé indicó? ¿Cuántos criminólogos no vemos en el país? ¿Cuántos están trabajando en el Estado en políticas públicas para poder bajar? Mira, El Salvador tiene 200 criminólogos, se lo estoy diciendo con propiedad. ¿En Honduras? No hay nadie, yo soy independiente. Bueno, ¿y usted no es criminólogo? Sí, pero soy independiente. O sea, el Estado no tiene esa situación. Aquí deberían de haber criminólogos que trabajen en los centros penitenciarios. Debería haber criminólogos que trabajen en entidades del Estado, pero impartiendo y dando las facilidades de poder mejorar la situación de la estadística, tratar de controlar y bajar esa criminalidad. Esa criminalidad se baja porque ya el criminólogo ha estudiado para mejorar esa situación de la ciudadanía. Y como por último, Raúl, yo creo que aquí la política pública debe ser local. En Guaymaca debe el alcalde de empezar a retomar, por ejemplo, con una ordenanza municipal, si fue un alcohólico el que hizo, cierre esos estancos, ciérrelos, ordene. Bueno, aquí durante 30 días, un mes, aquí no va a haber guaro en esto, vamos a bajar la incidencia. Esa estadística, antes todo el mundo guardaba su machete, nadie andaba en la calle, ahora hasta el bolito más insignificante ahí en el Chiverito anda con un machete. Ese es un arma que produce un hecho. Entonces, y lo vuelvo a repetir, no todo el tiempo va a andar la policía detrás de alguien que produce la muerte de un ser humano. Lamentamos lo que ocurrió con el niño, pero debe de existir un tipo de política para poder mejorar la estabilidad de todos nuestros niños en las escuelas, ordenanzas, que así como se ordenan situaciones viales, entonces busquemos para mejorar la estabilidad de los niños y niñas a nivel nacional y que no sigan muriendo de esta forma tan dantesca. Miren, la parafernalia con la que mató ese tipo a ese niño no era necesario, por un jugo. Entonces, todo este tipo de situaciones deben de ir mejorando, Raúl. Sí, antes de irme y darle la palabra a don Hugo Maldonado, repito, ayer donde estaba don Hugo sentado estaba uno de los empresarios galos del transporte y él colocó este audio donde lo amenazaban que les iban a quemar buses. Hoy lo hicieron realidad en la salida de Cerro Grande, sí, carretera Olancho. Ponelo, por favor. Y eso, no, ponelo, güey. Escuchá, mirá, dile a todos más de punto. Está bueno que no quieren colaborar con nosotros, está bueno, hombre. Nuestra mafia tampoco anda jugando. Ahí van a ver cómo es la onda, pues. Primero, hijo de puta, que nosotros miremos trabajando de esos buceros. De ahí lo vamos a dar en vivo a cualquiera que sea, ¿me entendés? No quisieron por las buenas, pues soquen la pija, metan unos 3, 4 militares por bus por lo menos para que vos y también hagan que vos más los acompañen hasta sus casas, ¿oíste? A trabajar. Primer dueño, que nosotros volteemos ahí, que vaya a andar a donde lo volteemos, donde vive ese hueputa, le vamos a ir a hacer una visita también de Isla Ocerote, para que miren qué pedo, como es nuestra mafia también. No es que el mensaje agarrarlo para tu persona también, vato, ¿me entendés? El mensaje agarrarlo para tu persona también, que va para todos, hasta los dueños de buses, todo, a todo mundo. Los de puta no quieren colaborar con nosotros, no hay pedo, hombre. A ver qué pedo. A más no les duele que lo reventemos a ustedes, les vamos a empezar a quemar las unidades para que miren qué pedo. Eso fue ayer y hoy está quemada la unidad, lamentablemente. Vean esto, un amigo me manda y le digo yo, ¿de dónde sacaste eso? Lo subieron a una página en Tocoa, Colón, 20 de octubre del 2022, comunicado. Como es de su conocimiento, somos un grupo de hombres que nos hemos organizado para salvaguardar la integridad física y los bienes de las personas trabajadoras de nuestra ciudad. Por ende, siempre nos mantenemos activos a cualquier llamado que se nos haga. Es ya de nuestro conocimiento que allá se encuentra un grupito de pandilleros que andan queriendo intimidar a la gente laboriosa de nuestra ciudad, tratando de extorsionar a estas personas, enviándoles mensajes vía WhatsApp, por llamadas e incluso enviando fotos de las personas que han asesinado por no pagar dicho impuesto. En El Salvador hay ¿cuántos? Bueno,
10.000. Sí. Detenidos. Aparte de la población de delitos comunes, aparte de crimen organizado, etcétera. Solo en los que va en los 3 meses de recesión que puso el gobierno de Bukele, tiene esa cantidad. Honduras, con 20.000 privados de libertad que tenemos en este momento, estamos poniendo el grito al cielo porque no hay cupo, hay una sobrepoblación. ¿Qué significa? Que El Salvador tiene centros penitenciarios para tener a toda esta cantidad de personas. Usted, comisionado de Derechos Humanos, ¿qué se debe hacer aquí? Armar yo sí creí en aquel proyecto Visión de País. El problema es que aquí mañana termina su periodo doña Xiomara y viene el Partido Liberal, por decir algo, o el Partido Nacional, vuelve a retomar con su pensamiento, no dándole seguimiento a las políticas que se dejan anteriormente o que se planificaron para tener una meta. No, aquí todo el mundo es como pasó la escoba de libre, ahora pasa la escoba azul, etcétera. Aquí no se le dan seguimiento a las políticas públicas, ni a corto ni a largo plazo. Aquí el plan de nación, por ejemplo, que se construyó en este país para 20 años, lo construyeron, se gastaron los recursos que se iban a gastar, se construyó, pero nadie se comprometió, ninguno de los candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que tenemos? Un país de que mañana voy a ser el presidente yo y voy a hacer lo del bombero. No se puede así. Sin planificación no vamos a desarrollar ni a sacar este país adelante. Gracias a mis invitados y a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Sigan con Canal 11. Que tengan buen día.